Bien, continuamos con el programa y ya se encuentra en nuestros estudios el periodista Roberto More. Él es de la unidad de investigación del diario Exitosa, quien hace unos días realizó una importante publicación sobre lo que viene sucediendo en la ciudad de Caballococha, en Loreto. ¿Qué es lo que está pasando? El narcotráfico está inundando esa ciudad. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional y coméntenos un poco sobre lo que está pasando y el trabajo que le ha permitido conocer la realidad del problema en esta zona. Hola Yamine, ¿qué tal? Efectivamente hemos publicado conjuntamente con Inforregión, porque es una investigación que se hizo en conjunto, sobre el problema del narcotráfico en la provincia de Ramón Castilla, en Loreto. ¿No? Es un problema que además no es reciente. Es un problema que ya tiene años, aproximadamente 5 años. Pero no salía a la luz, digámosle así, o era conocido de manera... En el año 2011, ¿no? En el año 2011, en el año 2012, las Naciones Unidas han estado presentando informes sobre los cultivos de coca en el país. Así es. Y se hablaba de un alarmante, bueno, para ser una zona que antes no tenía cultivos de coca, incremento de cocales en la zona, cocales ilegales. Así es. En aquel momento Iván Vázquez, el expresidente, bueno, ya claro, no expresidente porque sigue siendo presidente regional, pero suspendido presidente regional, salía a denunciar que no eran 3.000 sino 40.000 las hectáreas, ¿no? De hecho hay contradicción entre las autoridades antidrogas, pero fuentes nuestras, tanto de la DIRANDRO, tanto del Ministerio Público, nos dicen que efectivamente son más de las 3.000 hectáreas que se están cultivando. Vázquez salía a decir en diferentes medios de comunicación, hay coca en mi región, pero nada se hizo. No se le tomaba más atención. Es que no se le ha tomado atención, y el narcotráfico, cuando no tiene, ¿no?, un par inmediato, no le pones inmediatamente ayuda, no le pones el Estado a la población termina trabajando con el narcotráfico. En el reportaje se dice claramente que antes los pobladores que se dedicaban a la pesca y a la siembra de yuca, plátano o hacer fariña, que es una especie de harina de yuca que además se vende mucho en esa zona del país y a veces se exporta a Brasil, ¿ya? Ese trabajo les daba un ingreso de 20 soles diarios, 18 a 20 soles. Claro. Pero ahora las cosas están cambiando, ahora ellos están dejando sus actividades tradicionales por irse hacia el otro lado. Por supuesto, o sea, ¿no? Lo que justo quería decirte, 100 soles diarios recibe un agricultor o un ex pescador que se dedica a sembrar coca, ¿no? Y además, como lo digo en el informe, como se está utilizando el método colombiano, que es muy distinto al que se utiliza en el Alto Guayaga, en Hebraen. Coméntenos un poco sobre ese método colombiano. En el Guayaga y en el Alto Guayaga y en Hebraen, bueno, en las zonas cocaleras tradicionales, entre comillas, del Perú, ¿no? En los laboratorios tenían pozas de maceración, pozas de decantación, ponías la poza, la macerabas ahí la coca seca. ¿Ya? Aquí no estás utilizando, no tienes que hacer ese tipo de poza porque además después es vegetación, utilizan método más rápido. barriles a los que les llenas de gasolina y pones la hoja de coca fresca. Esa coca fresca, para poder sacar ese detritus, el alucinógeno, si se le puede decir, de la coca, necesita de más coca verde, por lo tanto requiere de más siembra de coca. Y tienes a la población trabajando a favor del narcotráfico y dejando de lado las actividades normales. ¿Por qué? Porque no hay Estado, ¿no? O sea, lo comento en el reportaje, el alcalde de Cuchillococha, una zona donde no hay una otra autoridad que no sea el alcalde, donde no hay comisaría, donde no hay SUNAT, no hay nada. El alcalde nos decía, oye, yo recibo 3.000 soles mensuales para todo el pueblo, ¿qué hago con 3.000 soles? Del presupuesto designado un presupuesto de 3.000 soles, o sea, claro. Bueno, es pues el gasto operativo de un congresista. Una manera, ¿no?, quizás de justificar, ¿no? Que porque recibe 3.000 soles de presupuesto. No es nada justifica la ilegalidad, pero, o sea, también te pones a pensar y dices, oye, claro, ¿qué hago con 3.000 soles para toda una población? O sea, ¿qué desarrollo le vas a dar? ¿No? Son pueblos que no tienen agua, que no tienen... No tienen los servicios básicos. Tienen luz, tienen televisión satelital inclusive, ¿no? Pero no tienes agua, ¿no? O sea, el agua la tienen que sacar en todo Caballococha a través de bombeos, es una cosa de locos, ¿no? Y ahora se puede ver la diferencia de la situación
de la calidad de vida que está teniendo la población a partir de que están trabajando en el narcotráfico? Mira, Caballococha es una ciudad donde hay mucho comercio, ¿ya? Y bueno, hay precios también para todos los gustos, ¿no? Claro. Pero por lo menos la población o la población más informada siempre opina lo mismo. Se está viviendo en base a una economía irreal. Porque me decían, cuando hay, por ejemplo, intervención de la DIRANDRO para buscar los laboratorios y todo esto, el narcotráfico tiende a retirarse un poco más y entonces la economía baja, ¿no? Claro. Pero la intervención de la DIRANDRO está limitada, lo comento también en el reportaje, no tienen helicópteros, o sea, si tú quieres intervenir un laboratorio, es más fácil que lo agarres inmediatamente desprevenidos, ¿no? Claro. Si no, tienes que caminar horas de horas porque es Amazonía, vegetación. Y finalmente los principales aliados del narcotraficante son los pobladores. Entonces los pobladores se pasan la voz. Oye, está viniendo la DIRANDRO, avisa. Y es así que a fines de julio mataron a un policía, los emboscaron. Claro. Los emboscaron porque la población misma está apoyando. Entonces si la DIRANDRO tuviera un helicóptero que puede empezar a hacer operativos inmediatamente, coges a los delincuentes con las manos en la masa y los aniquila, los capturas, etcétera, aniquilas el laboratorio, Pero etcétera. se hace todo el trabajo que se tendría que hacer siempre y cuando la policía contara con las herramientas, además, ¿no? Si tú ves las imágenes que mostramos en el periódico, ¿no? Tienes, mira las embarcaciones que tiene la policía, ¿no? Entonces, imagínate, son embarcaciones de 1998. ¿Cómo pretendes hacer una persecución cuando estés ahí, cuando tienes motores muy modernos de este siglo pasado, además? O sea, imagínate. Es antagónico, es contraproducente inclusive, claro, ¿no? Pensar que el Estado quiere combatir el narcotráfico cuando limitas tan poco, ¿no? Y además no hay una fiscalía antidrogas, eso es lo peor. O sea, ¿cómo puede intervenir el policía si es que no le avisa el fiscal? Entonces, si tú agarras y los capturas y dicen, oye, pero ¿cómo me has capturado? Yo no sabía nada, si no había un representante del Ministerio Público allí. ¿Te das cuenta? Claro. Invalidas la investigación. Y puede ser peor, la situación puede irse en contra de quien está asumiendo la función de detención, ¿no? Al narcotraficante. De hecho, se reclama mucho eso. Porque mientras que no hay una autoridad idónea para que ejerza la función que debe, entonces las cosas no se pueden hacer. Ahora, en Caballococha hay Ministerio Público, sí, pero es una fiscalía penal. ¿No? Solo se puede encargar de buscar a microcomercializadores y que entra gente, no ¿no? Especializada, pero no puedes llevar un fiscal antidrogas que puede empezar a hacer los operativos liderando par con par. De Iquitos a Caballococha son 9 horas de viaje, en unas lanchas que se llaman los rápidos. Imagínate que el fiscal le avisas, tiene que viajar 9 horas porque no siempre hay condiciones temporales para poder buscar el avión, terminas fregando la operación. Claro. Ahora, otro problema que también preocupa mucho, que no solamente la población adulta está inmersa en este problema, sino que incluso los niños, los estudiantes están dejando de estudiar para integrarse a este trabajo ilícito porque, bueno, son jóvenes y quizás no tienen las ideas claras y se interesan más por el tema económico, por los ingresos que van a tener. Conversé con varios profesores de la zona. O sea, yo he puesto las declaraciones de uno que aceptó decirlo públicamente, porque es candidato, pero no era el único. Fueron varios los profesores que me hablaron de esta problemática grave, claro, grave, ¿no? O sea, que los padres terminen cediendo a sus hijos al narcotráfico para mejorar la economía de la casa, ¿no? O sea, con 100 soles, ¿no? Pero estos chicos terminan corrompiéndose porque tienen plata gratuita, fácil. Claro. Y eso me lo dice la jueza en ONA, o sea, ella me lo da en declaraciones, me dice, esto es peligroso, me dice, porque estos chicos se han acostumbrado ya a ganar dinero, ¿no? Entonces ya no necesitan estudiar, no piensan en un futuro, piensan que esta economía les va a durar siempre. Entonces están ya acostumbrados a darse vida de lujos, ¿no? O sea, vida de lujos, a buscar, y no tienen oficio, no tienen beneficio, terminan en la cárcel, ¿no? Son conocidos, los que cosechan la coca son conocidos como raspachines. Y es la historia de los raspachines, que generalmente son niños o adolescentes o bueno, pues jóvenes, ¿no? Que no tienen en dónde trabajar, ¿no? Ojo, a mí, en mi reportaje no alcanzo a decirlo, pero hay un trabajo de desarrollo alternativo que está realizando una ONG. Una ONG
que tiene capitales colombianos y peruanos, estatales y privados, ¿no? Entonces se está haciendo un pequeño proyecto para ocupar a la gente en siembre cacao, ¿no? Piscigrasa, en actividades de desarrollo alternativo. Pero como los fondos son muy limitados, entonces es poca la gente que trabaja en esto. La debilidad. Y todos coinciden de que mientras no haya desarrollo alternativo en la zona, van a seguir sembrando coca. O van a seguir dedicándose al narcotráfico. El problema va a seguir creciendo si es que no se toma en cuenta. Bien, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que debería tener en cuenta las autoridades para enfrentar este problema? Yo creo que las autoridades saben lo que está pasando. De hecho, el jefe de Vida nos dice directamente que van a empezar a erradicar y van a llevar incluso una oficina de Vida hacia Caballocoche. El tema es cuándo lo van a hacer, ¿no? Porque, insisto, ese tema se viene dando hace años atrás. O sea, hace 5 años o 6 años Caballocoche era una zona de paso, nada más. Los traficantes sacaban la coca hacia Colombia y pasaban por Caballocoche, que era una zona de acopio, nada más. Pero ahora es una zona productora. Entonces, si ya estamos en Caballocoche y estamos en la provincia de Ramón Castilla, esto se va a seguir extendiendo si es que el Estado sigue descuidando. Si el Estado sigue ausente, ¿no? Que es, creo, lo que tendríamos. No es la única región, ojo, son varias las regiones donde el narcotráfico viene creciendo y el Estado está como que enfrentándose. Tenemos un gran logro del ministro. Enfrentándose muy débilmente. Quizás, claro, o sea, ¿no? te van a decir, oye, acaban de comisar casi 8 toneladas de coca. Oye, está bien, pero ¿cuántos tipo de decomisos tienes estos al año? O sea, ¿no? Sí, es cierto. Bien, muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa. Sorry.